otro ejemplo de los recorridos. Y de nuevo es como les comentaba, una cosa es como tú guardes los datos en en la computadora y otra manera es cómo se organizan o cómo los accedes. Sí, eso es muy variado, ¿no? O sea, preorden, postorden, in orden. Eh, sí, bueno, aquí vienen varios, pero a ver, recorridos en árboles. Bueno, no, pero este es un YouTube. No quiero un YouTube. Este, este no es un YouTube, no. Ok, entonces, aquí lo interesante de todo esto, bueno, que es toda la programación, pero lo interesante de todo esto es de que, que nosotros entendamos que una cosa es como guardas las cosas, algo es como guardas, y otra cosa muy diferente es cómo lo visitas o cómo lo representas, ¿sí? Les decía el caso de las fotos, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo separo las fotos de los eventos personales, o sea, eventos personales, mi primera comunión, mi boda, este, el, mis cumpleaños, para mí son eventos personales, se los separo de los eventos generales, ¿no? Cuando fui a una feria, cuando fui a ver una exposición, cuando fui a ver el partido de América contra Guadalajara, cosas por el estilo, ¿sí? Para mí. Pero hubo muchos de ustedes que me decían, no, pero es que para nosotros todos son eventos, que los 15 años de Juanita es un evento, pues ok. Entonces lo meten todo junto, ¿no? Entonces, sí depende cómo entiendas tú el concepto de recorrido para tus datos. Entonces, vamos a ver, primero en preorden. Preorden, recuerden que son primero los papás y luego los hijos. Primero los nodos internos y luego los nodos externos. Entonces, aquí en preorden, el primer papá es el primero que va, que sería el A. Luego el siguiente papá es el B. Cuando ya tienes todos los papás de un lado, entonces ahora sí ves a los hijos, que es de y E. Ya que tienes a todo el hijo, entonces te vas del otro lado. O sea, primero es el A, luego es el B, luego es el D y E porque son los últimos hijos. Ya que viste todos los papás, entonces ahora sí sigues con los hijos. Entonces es D y E, sigues con el otro lado, el primer papá es C, el segundo papá es F, los siguientes hijos es H e I y el último hijo es G. ¿Sí? Entonces es un recorrido preorden. ¿Cuál es la política? En muchos, sobre todo cuando lleven la materia de estructura de datos, muchos van a hablar sobre eso. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la política? Y aunque sigan la misma política, se los digo porque yo ya di la materia alguna vez. He dado base de datos, administración de archivos, estructura de datos, todo eso. De todas maneras, a la hora de que tú lo programes, cada quien lo puede programar con diferentes criterios. Por ejemplo, alguien puede decir, primero recorro el nodo derecho y luego el nodo izquierdo. O alguien puede decir, primero hago el lado derecho y luego, primero hago el lado izquierdo y luego hago el lado derecho. Y cambia, ¿eh? Cambia el preorden. O sea, al final de cuentas recordemos que todo esto es lógica. Y la lógica de cada quien, pues por alguna razón lo hacen, ¿no? En inorden. En inorden es un hijo, el papá y un hijo. Un hijo, el papá, perdón. Un hijo, el papá y otro hijo. Luego, ya que tenemos todo este hijo, nos vamos con el papá principal, que es A. Y luego de aquí nos vamos con el otro hijo. El otro hijo sería de A, que es el que tenemos aquí. Debería ser el siguiente hijo, que es H. Luego el siguiente papá, que es F. Y luego el siguiente hijo, que es I. Ya que tienes este hijo, ahora sigue C y ahora sigue el último hijo. Si se fijan, aquí en InOrder trata de ser balanceado, es decir, un hijo, el papá y otro hijo. Un hijo, el papá y otro hijo. Por eso tiene que ser en árboles binarios. Post-orden, aquí primero van los hijos y luego el papá. ¿Cuáles son los hijos del lado más izquierdo? Pues son el D y el E, que son los últimos, los nodos externos. Luego los internos, o sea, sería D, E y luego B. Ya que recorriste todo eso,
Ahora sí te vas con los hijos más internos, que en este caso sería HI de este lado, todos los hijos más al fondo, luego el papá. Ya que tienes esto, ahora te vas con el G y luego con el C y al final tiene que ser el papá de los papás, es decir, el nodo raíz. ¿Sí? ¿A qué va esto? Pues va a que esos son los criterios. Pueden variar si, o sea, bueno, el concepto básico no cambia, ¿eh? El concepto básico de que en preorden va primero los nodos internos y luego los nodos externos no cambia. ¿Qué es lo que puede cambiar? Lo que puede hacer dependiendo del autor. Pues puede cambiarle que te digan primero el nodo derecho o nodo izquierdo. Eso puede cambiar. De que de que en ciertos casos, por ejemplo, establecen que la regla de no sé qué. Eso sí varía mucho, ¿eh? O sea, yo les podría explicar una de, pero sería una de tantas. Y ahí en ese caso lo recomendable es que lean los libros, el libro que gusten, y ahí ustedes escojan la que más pues las que se les haga más clara, o más aún, que ustedes inventen una. Digo, me ha tocado alumnos que de repente se las ingenian, yo fui uno de esos, que de repente, bueno, en mi caso, la culpa era que no iba, ¿no? Entonces llego al examen y en ese rato me invento una manera, ¿no? Lo curioso es que funcionaba, ¿eh? Bastante bien, o sea, la manera que me inventé funcionaba. El problema es que no le gustó a mi docente, ¿no? Por poquito me reprueba, porque le digo, pero si da el resultado, pero dice, pero el proceso no es lógico. Digo, claro que es lógico, y ya se lo demostré precisamente en matemáticas discretas. Y sí jalaba, ¿eh? Y ya me dijo, a la siguiente vez que alguien lo haga diferente de mí, reprobado. Y digo, pero ¿por qué? Si es un proceso lógico también. Sí, pero me hace dar más trabajo. Bueno, entonces, ese es el punto. Ok. Entonces, regresando a los conceptos de árboles binarios y de árboles en general, no es la única manera de que tú visites los árboles, ¿sí? Hay otras maneras, por ejemplo, los árboles en rojo-negro, rojo-negro. Por ejemplo, es que me falta aquí ponerle árboles, árboles, ¿sí? Árboles rojo-negro. Por ejemplo, en este caso, los árboles rojo-negro, que también son árboles binarios, ¿sí? También es otra manera de que ustedes organicen los nodos, en donde dice que si tú tienes un papá, si tú tienes un papá negro, los hijos tienen que ser rojos. Si tú tienes un papá rojo, los hijos tienen que ser negros. Entonces los nodos internos, pues pueden ser negros o, o rojos. Este, Hay algo que es muy interesante y que me encanta mucho, que es el concepto de árbol equilibrado o balanceado. Sí. El concepto de balanceo es a mi modo de ver, visto de una manera coloquial. No sé si alguna vez han ido al mandado, pero cuando llevan las bolsas, tratan de poner más o menos el mismo peso en los dos lados. Es decir, no llevas todo el peso, si llevas dos bolsas, no llevas todo lo pesado en un lado y todo lo ligero en el otro. O sea, no llevas una bolsa llena de un lado y una bolsa vacía del otro lado. O sea, ¿qué es lo que intentas balancear? ¿Sí? ¿Por qué intentas balancear? Porque muchas veces, bueno, el caso más común, si yo quiero acceder a los datos, o sea, yo quiero encontrar algo, sí, este, si yo quisiera encontrar algo, pues necesito que eso esté más o menos a la misma distancia, o sea, es como, por ejemplo, mis libros, ¿no? Mis libros están balanceados porque tengo muchos libros de un lado y del otro lado, o sea, tengo los libreros. Entonces, no tengo muchos libros de un lado y muchos libros del otro. Están organizados de tal manera que me cuesta el mismo trabajo localizar un libro, por ejemplo, de mi esposa de química o de Stephen King, que localizar un libro de de John Le Carré, ¿no? O sea, el, pues mucho, mucho.
O sea, la idea en el balanceo consiste en que no haya muchos datos de un lado ni muchos datos del otro lado, sino que más o menos haya la misma cantidad, ¿sí? Entonces, la idea en el concepto de árboles balanceados consiste en que yo puedo tener un árbol que más o menos está en los mismos datos de un lado que del otro. Por ejemplo, aquí. Aquí si se fijan, para llegar al 22 tengo que hacer uno, 2, 3 saltos. Para llegar al 6 también. Pero para llegar a los demás, pues no tengo que hacer muchos saltos. O sea, no hay uno, por ejemplo, que de un lado tenga que hacer 8 saltos y del otro lado tengo que hacer 2. Los nodos más externos, que sería el 6, el 22 y el 27, más o menos me tardo lo mismo en llegar hacia ellos. Entonces, esa idea de balancear, de que no haya mucho de un lado que más del otro, eso es algo muy importante en este tipo de estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, mis fotos no están balanceadas. Si yo me voy hacia la parte de los lugares, es decir, los lugares que he visitado, hay más carpetas, más niveles que, por ejemplo, en la carpeta de espectáculos. En esa hay uno o dos niveles. Y en la de lugares posiblemente llegue hasta 6 niveles, 8 niveles, ¿no? Pero en ese caso es diferente porque ahí no se busca que tal del mismo tiempo, o sea, por ejemplo, tengo muchas, pero muchas más fotos de lugares, ¿no? Entonces, obviamente, de hecho pasa mucho en Google. En Google, los árboles no necesariamente son balanceados. O sea, en Google lo que hacen ellos es tratan de equilibrar dependiendo, son árboles desbalanceados donde lo más común, o sea, por ejemplo, que son las gente que busca mucho palabras como amor, como sexo, como dinero, se busca mucho, oferta, se busca mucho. Palabras que no se buscan mucho, por ejemplo, ácido ribotrofeno o algo así, pues no se busca tanto, ¿sale? Entonces, la idea de, primero, la idea de los árboles, el concepto de recorrido, consiste en cómo los veo, no es como, por ejemplo, una casa. Una casa la puedo recorrer también, como lo que veíamos en la unidad pasada. Las dos estrategias de búsqueda en amplitud, o sea, lo que tengo más cerca, y búsqueda en profundidad, lo que tengo más lejos, busco primero. Búsqueda en amplitud, lo que está más cerca lo busco primero. Depende de cada estrategia, depende de cada aplicación. Ahora, por ejemplo, en este caso, el árbol rojo-negro es un árbol binario de búsqueda. ¿Sí? Es un árbol en el que yo tengo que buscar cosas. O sea, yo acomodo, recordemos que la idea del árbol es dividir y vencerás. Tengo que acomodar, ¿cuántos números son aquí? Son 10, tengo que acomodar 10 números. La peor manera sería secuencial, es decir, tener que revisar siempre los 10. La mejor manera es dividirlo de tal manera que cuando yo tenga que localizar algo, en lugar de recorrer 10, por ejemplo, aquí en este árbol, en el peor de los casos, yo tendría que recorrer 3 saltos, es decir, 1, 2, 3. En el mejor de los casos, nada más es uno, ni siquiera tengo que saltar. En una estructura lineal, es decir, que no tenga acomodado nada, sino lo tenga así todo junto, en el mejor de los casos, pasaría lo que el 13, que el primero que busco es el primero que encuentro, y en el peor de los casos tendría que dar 10 saltos, que precisamente en eso consiste la idea de esto. ¿Por qué acomodamos? Pues yo podría tener toda mi ropa en un cesto, ¿no? Así, o en cestos, cajas, ¿no? ¿Y cuál sería el detalle? Que si lo tuviera todo junto, imagínense, quiero localizar mis calcetines cafés. Pues búscale, ¿no? Y tener que sacar toda la ropa y demás. Ok, no hago eso. ¿Qué es lo que hago? Uso un árbol. ¿Qué significa? Ah, bueno, por ejemplo, imagínate que tienes varios cajones. Cada uno de esos cajones podría ser una rama. Dentro del cajón, dices, los que están a la derecha son calcetines, los que están a la izquierda son calzoncillos, los que están de este lado son bufandas, los que están del otro lado son pijamas en otro cajón y así.
pijamas para el frío, pijamas para cuando hace calor, ¿sale? Entonces empiezas a separar, 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 y ese es un árbol. Entonces aquí en el árbol, la idea está que yo quiero localizar las cosas, este, vamos, vamos a pensarlo así, que es la manera más real. Cuando ustedes ven el árbol, ustedes ven el dibujito, dices, ay, pues el 15 está aquí, qué padre, yo lo estoy viendo, ¿no? Pero en la computadora no se ve así, ¿eh? En la computadora nada más puedes ver uno al mismo tiempo. Entonces, cuando inicias, normalmente inicias en el nodo raíz. Cuando inicias el nodo raíz, no ves el 15, ves el 13. O sea, puedes ver uno al mismo tiempo. Entonces, las flechas, las aristas, te van llevando de uno a otro. ¿Sí? O sea, es que imagínate, es como que dices, ah, pues quiero llegar al cuarto, imagínate un ladrón, ¿no? Quiero llegar al cuarto donde guardan las cosas valiosas, ¿no? Que las joyas, los celulares, las computadoras. Entonces, ¿qué es lo que hace el ladrón? Pues tiene que establecer una estrategia de búsqueda. El ladrón cuando llegas a la casa, pues lo primero que te encuentras puede ser un cuarto, puede ser la sala, no lo sé. Pero tiene que establecer una estrategia de búsqueda. Sí. Se supone que Google lo que nos ayudó, lo que nos hizo, fue ahorrarnos el trabajo de buscar en 1 billón de páginas. Pero en realidad seguimos buscando, o sea, realmente ustedes como ingenieros no van a tener el motor de Google para que les busque sus cosas. Ustedes tienen que acomodar las cosas de tal manera que se puedan encontrar fácilmente. ¿Sí? O sea, algo esencial de cualquier ingeniero, no nada más los de sistemas, es que sean ordenados. Necesitas un orden y una política de búsqueda. No se busca lo tonto, se busca de acuerdo a un criterio. ¿Sale? Entonces, regresando a eso, eh, una de esas maneras de crear un orden y de equilibrar, ¿sí? Por ejemplo, a mucha gente, ¿no? Hay una parábola que estaba viendo la otra vez que era la parábola de los dos burros. Y era un burro que estaba libre, contento, pero no tenía comida. O sea, y siempre andaba con hambre. Y tenía un burro del otro lado, que era un burro en una granja, que le daban muy bien de comer, o sea, le daban paja y todo muy rico. Pero lo ponían a trabajar con ganas. Entonces, en un momento dado, es muy interesante este concepto de balanceo, porque precisamente lo podemos aplicar nosotros. O sea, por un lado trabajas poco, pero no ganas casi nada de dinero. Te va muy mal, ni tienes muchas deficiencias. Al revés, trabajas durísimo, te levantas desde las 6 de la mañana y no vuelves a tu casa a acostarte hasta las 9 de la noche, ¿no? Pero pues no disfrutas lo que tienes. Entonces, así como que ese es el concepto de balanceo, que ni es muy cargado hacia un lado ni muy cargado hacia el otro. Entonces, bueno, aquí vamos a ver varios tipos de árboles balanceados, y que es muy importante, porque aclarando que los árboles balanceados, bueno, en este caso es un árbol binario, pero también los árboles balanceados pueden ser árboles no binarios, o sea, árboles enearios, y al final lo que nos va a importar es el concepto de criterio, cómo organizo y luego cómo busco, ¿sí? Ok, también hay un detalle en esto, recuerden que hay siempre un orden. Casi todos los árboles establecen criterios de orden. Por ejemplo, todos los nodos que están del lado izquierdo, viéndolo de nuestro punto de vista, todos los que están del lado izquierdo son menores que, todos los que están del lado derecho son mayores que. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 6 están a la izquierda del 8. El 15 está a la izquierda del 17. El 22, 25 y 27 están a la derecha del 17 porque son mayores. Entonces siempre hay un orden, siempre hay un orden. Y es bueno el orden. Yo recordaba mucho un señor que decía, es que no me gusta que me manden, no me gusta que todo esté controlado. Le digo, ¿te gustaría realmente un mundo sin orden?
Que tú llegaras al camión y a una parada de camión y no supieras si va a llegar o no. Que tú fueras a la tienda y no supieras si va a estar abierto o no. Si tú fueras a que te paguen y no sabes si te pagaron o no. Ah, pues no me gusta eso. Obvio, porque al final lo que hace que este mundo funcione, o sea, si no tuviéramos orden, ya nos hubiéramos matado entre todos, porque somos millones. Y ese desorden tarde o temprano traería un caos que nos obligaría a matarnos casi para sobrevivir. Entonces, no, señores. El orden es muy importante, muy, muy importante. Entonces, bueno, ¿cuáles son las propiedades de este tipo de árboles? Un árbol rojo negro es un árbol binario en el que cada nodo tiene un atributo de color, es decir, un peso. Recuerden lo que hablábamos sobre el concepto de pesos o etiquetas. Normalmente los pesos sí es un número. La etiqueta en este caso sería el color. Los nodos pueden tener muchas cosas, ¿eh? O sea, pueden tener un número, un color, incluso podrían tener más cosas, ¿no? Como, imagínense los nodos en Google Maps, ¿no? Donde la calle, ¿qué atributos tiene? Pues tiene si es de dos carriles o si es de un carril. ¿En qué sentido tiene? ¿Cómo se llama? Etcétera, etcétera. Entonces, un nodo puede tener muchísimas cosas, ¿eh? Ok, el atributo que tiene es rojo-negro. En adelante se dice que un nodo es rojo-negro haciendo referencia a dicho atributo. O sea, se le pone un color. Y se le pone color para diferenciar. Dice, además de los requisitos impuestos de los árboles binarios, en donde los árboles binarios solamente pueden tener dos hijos, se debe satisfacer las siguientes reglas para tener un árbol rojo-negro válido. Todo nodo es bien, todo nodo tiene que ser de uno de los dos colores, o es negro o es rojo. Segundo, la raíz siempre es negra, siempre. Tercera, todas las hojas, null son negras, aunque aquí en este caso las hojas, bueno, lo que pasa es que hay un concepto que van a ver más adelante en programación, sobre todo si ven lenguaje C, digo, porque normalmente a partir de Java lo quitaron. Bueno, lo escondieron porque allí sigue estando, que es el concepto de apuntador. Un apuntador es una arista, es una flecha, tres palabras. Pero en un momento dado tú puedes indicar que la flecha no apunta a nada. Es como las calles que no tienen salida, ¿no? No sé si les ha tocado calles que no tienen salida, o sea, entras y tienes que salir por ahí mismo porque no hay otra. Entonces, en un momento dado, la flecha puede apuntar hacia lo que se conoce como un nil, que es un nodo sin liga. O sea, no es un nodo propiamente, es una flecha que no apunta a nada, ¿sí? Que apunta a un valor estándar donde lo que te dice es que debajo de él no tiene hijos. Es como ustedes, ¿no? Yo puedo decirle, cualquiera de ustedes tiene la posibilidad de tener hijos, pero eso no significa que los tengan. Igual el 11 tiene la posibilidad de tener dos hijos, pero eso no significa que los tenga. El uno tiene un hijo, nada más, y entonces la otra posibilidad la deja, como posibilidad, no como realidad. Dice, todo nodo rojo debe tener dos hijos negros. Cada camino desde un nodo dado a sus hojas descendientes contiene el mismo número de nodos negros. Es decir, del 13 a sus descendientes solamente hay un nodo negro, que sería el 13. Del 6 tiene dos nodos negros, que sería el 13 y el 1. Si pusiera algo debajo del 11, tendría igual dos nodos negros para llegar a él. Estas reglas pueden ser una regla crucial para los árboles rojo-negro. El camino más largo desde la raíz hasta una hoja no es más largo que dos veces el camino más corto desde la raíz a una hoja. El resultado es que dicho árbol está aproximadamente equilibrado. O sea, el hecho de que tengas esas reglas te asegura de que tengas un orden, ¿sí? Un equilibrio. Que es como les comento muchas veces, sobre todo por ejemplo en base de datos. En las bases de datos es muy importante que tú tengas conciencia de cómo van a acceder tus usuarios a sus datos.
El caso, yo tengo un usuario que es no sé, Xochitl. Y yo digo, la probabilidad de que Xochitl vaya a pedir sus datos a servicios escolares es la misma probabilidad que Alexis o la misma probabilidad que Oliver. Por lo tanto, tiene que haber el mismo número de saltos en el grafo o accesos para llegar a la información de cada uno. O sea, no debería de haber una preferencia, no debería decir de que, pues Alexis tiene que accederse más rápido y por ejemplo, César, pues ya lo atiendo hasta el último. No. El concepto de balanceo es ese, el concepto de que todos tienen las mismas probabilidades y tienes que tardarte en lo mismo. ¿Sí? En ese sentido, Google posiblemente sí sea más equilibrado. O sea, debe tener una combinación. ¿Sí? Hay leyes como la de ZIP, que de alguna manera te dice cuáles cosas son más buscadas y cuáles cosas son menos buscadas. Entonces, dice, dado que las operaciones básicas como insertar, o sea, insertar un nuevo nodo, encontrar valores, tiene un peor tiempo de ejecución proporcional a la altura del árbol, es decir, entre más alto sea el árbol, más, más te va a costar, este, va a ser proporcional a la altura del árbol, sí. Entonces, esta cota superior de la altura, o sea, no puede crecer más de tanto, permite que los árboles rojo-negro sean más eficientes este, que los árboles binarios normalitos. O sea, la ventaja que tienes en esto es de que la ventaja que van a tener ustedes con los árboles balanceados es de que de que los datos nunca van a estar demasiado lejos, ninguno de ellos, de, de, de la raíz, que eso es lo importante. Pongamos un ejemplo de desbalanceo, lo que nos afecta a nosotros. México es un país de gente de, de muchos contrastes y de muy desbalanceado. ¿Por qué es muy desbalanceado? Pues porque mientras, no sé, han visto, bueno, yo me ha tocado ver residencias, ranchos que de hecho valen $1 millón, que tienen hasta su propio río y tienen este helipuerto y tienen espacio para 20 coches y cosas por el estilo. La desigualdad es tremenda desde las personas que tienen que vivir con 50 pesos al día, ¿no? 100 pesos al día, o sea, a una persona que se gasta 1,000 pesos en una comida, o sea. Entonces esa desigualdad pues provoca problemas, ¿no? Y pues aquí, ¿cuál es la idea? Pues la idea es de que no sea así desigualdad. Por ejemplo, hay sociedades como los noruegos o los suecos que son más iguales, o sea, es muy raro que encuentres gente súper rica y es muy, muy raro que encuentres gente súper pobre. Generalmente hay más equilibrio, balanceo. Entonces, dice, para comprobarlo basta ver que ningún camino puede tener dos nodos rojos seguidos. O sea, no puede haber dos nodos que uno sea el hijo y otro sea el padre. El camino más corto posible tiene todos sus nodos negros y el más largo alterna entre rojos y negros. ¿Sí? Entonces, dado que todos los caminos máximos tienen el mismo número de nodos negros por la propiedad 5, no hay ningún camino que pueda tener una longitud mayor que el doble de la longitud de otro camino. Es un axioma, o sea, tendría que demostrárselo, pero bueno. Este, Dice, en muchas presentaciones de estructuras de árboles es posible para un nodo tener solo un hijo y las hojas contienen información. Es posible presentar los árboles rojo o negro en este paradigma, pero cambian algunas de las propiedades y se complican los algoritmos. Sí. De nuevo, hay algo importante, lo que les comentaba al principio, o sea, el hecho de que yo se los comente de esta manera o que el autor, porque yo no soy el autor, yo no creé yo no soy el autor de los árboles de este tipo. Muchas veces la idea principal es la misma, pero cada una de las personas, o sea,
Alguien dice, voy a usar árboles rojo o negro de esta manera. Y alguien voy a usarlos, pero de esta otra manera. Entonces, casi siempre esas maneras contemplan algún sentido de eficiencia. Y eso lo van a ver muchos ustedes con las librerías. Cuando utilicen unas librerías van a ser más eficientes que cuando lo utilicen con otras librerías. Las librerías son formas ya, programas ya hechos que nada más los reutilizan en su programación, en su sistema. ¿Sí? Este, básicamente lo que ven aquí es lo mismo. Este, vamos a ver, por ejemplo, este, no es cierto. Ok. Sí, bueno, no. Si vemos en el manual, este, archivos, en el manual de métodos numéricos, de métodos de matemáticas discretas, lo dejé en materiales de clase. Ok, aquí está. Que no lo he actualizado. Bueno, pero no le he cambiado tanto. Ok, en el manual de matemáticas discretas, en la práctica, en las dos últimas prácticas, que son las prácticas número 11 y número 12, espero que hayan hecho esto. Se van al índice, que el índice en realidad es un árbol, ¿eh? Esto es un árbol, o sea, este es el nodo raíz, y luego esta es la primera hoja, el primer hijo, y luego este es el segundo hijo, y los hijos de este son todos estos. Estos son todos los hijos del tema práctica uno y así sucesivamente, ¿no? Si tuvieran, por ejemplo, experimento uno podría tener otras divisiones y tendrían los hijos de los hijos. Un índice es un árbol, ¿sí? Entonces, no nada más porque no lo tengo en Word, pero sí se puede. Ok, en árboles, vamos a ver eh, cómo es la versión de... con- ok. En esta versión, ¿no? este, por ejemplo, vamos a ver los primeros, los árboles balanceados. Bueno, ya que empecé con los rojos negros, que fue el que se me ocurrió, lo está llamando aquí. Entonces, por ejemplo, yo le digo aquí, vamos a crear un árbol. Yo le pongo el 5 y me dice que es negro. Y luego le pongo el 3 y me dice que es rojo porque es un hijo. Luego le digo el 8 y me dice que es rojo también. Entonces, el siguiente nodo, por ejemplo, si le digo el nodo 12, esa es otra forma de implementarlo. El nodo 12 es mayor que este, pero aquí, por ejemplo, eso sí, esa es la única cosa que sí puede suceder, que en un momento dado haya dos nodos negros, o sea, la única excepción a la regla que le di anteriormente es de que dos hijos negros sí pueden ser de la raíz, es el único caso. Aquí en este caso es el único caso donde yo puedo tener un nodo negro y su papá es un nodo negro. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, el uno, si se fijan cómo lo va equilibrando, o sea, va tratando de que no haya demasiado del lado derecho y que no haya demasiado del lado izquierdo. ¿Sí? Sí. Te digo, de hecho, aquí también te dice que si quieres que muestre como en el ejemplo anterior, las ligas, las hojas nulas, te las puede mostrar, ¿no? Claro que se ve medio raro. Que todas las ligas en este caso son negras, ¿no? Pero bueno, imaginemos que metemos el número 7. Y vean la política es, todos los que están del lado izquierdo son menores que el 5. Todos los que están del lado derecho son mayores que el 5. Ahora, vamos a meterle un 0. ¿Sí? El 0 me lo estructura así. Vamos a meterle un 2. A ver qué pasa.
¿sí? Si se fijan, no hay demasiados de un lado y demasiados del otro. O sea, de un lado hay 4 y del otro lado hay 3. O sea, más o menos está equilibrado. Ahora la pregunta obvia sería, bueno, ¿y si le meto un 5? Me dice que la política que está implementada en el programa es que los valores que son iguales a la raíz se colocan del lado derecho. Depende el criterio de la política. Va a haber programas donde los valores iguales o los valores repetidos, o sea, incluso va a haber árboles donde les diga que no se valen valores repetidos. ¿Sí? Ahora, en este caso, por ejemplo, la política que hizo el programador de esto es que si te encuentras dos repetidos, los repetidos o iguales se ponen del lado derecho del árbol. ¿Sí? Y aquí nos podemos pasar mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si borro si borro el 5? ¿Sí? Si borro el 5, reacomodo de tal manera que el primer 5 ya no existe, pero se siguen manteniendo las mismas políticas. Y son varias políticas. Muchas de esas políticas no se las voy a explicar a fondo, por la sencilla razón de que mucho de esto lo van a volver a ver, se supone que a más detalle. En lo que pasa es que se los puedo explicar, pero el problema es que tendré que explicárselos como algoritmos. Y en teoría ustedes apenas están viendo algoritmos. Y muchos de estos algoritmos son recursivos y no han visto obviamente el concepto de recursividad. Entonces por esa razón no lo hago. Pero sí muchas cosas, por ejemplo, la tercera que te dice encontrar. Encuéntrame el 5 y empieza a buscar. Y lo encuentra y te dice, lo encontré. Pero imagínate que le digo, a ver, encuéntrame el 4. ¿Sí? Me dice, el 4 tiene que andar por acá, no está, por lo tanto, no lo encuentro. ¿Sí? De nuevo, ¿cuál es la idea en esto? Pues la idea es de que yo acomodo las cosas. Primero, tengo que acomodarlas y luego tengo que encontrarlas. Pero también, si llegan cosas nuevas, por ejemplo, a mí me encanta comprar muchos libros. Entonces, cada vez que llegan libros, pues los tengo que acomodar, ¿no? Tengo que ver dónde los acomodo para que concuerden con el cómo están estructurados. Tengo varias operaciones. Llega un libro nuevo, digo, ¿dónde va a ir? ¿Dónde debe de ir? Porque son muchas colecciones, entonces tiene que ir en alguna colección. Llega un libro que no, nuevo completamente que no entra en ninguna, pues entonces tengo que buscarle un nuevo lugar y a ver dónde lo inserto, dónde lo acomodo. Al revés, presto un libro o el libro tal ya no lo quiero, lo voy a vender, lo voy a regalar o lo voy a tirar. Entonces lo tengo que quitar de ahí y tengo que ver ese espacio, cómo lo reacomodo. ¿Ok? Esto es muy interesante todo esto. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda?